Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video donde daremos continuación a nuestra temática principal de este tercer corte, el cual hemos llamado como probabilidad. Recordemos que en los videos anteriores estuvimos trabajando con los conceptos fundamentales con los cuales podemos llegar a relacionar el término de probabilidad, los cuales eran espacio muestral, experimento y evento, mientras que también estuvimos trabajando con una de las técnicas especiales con las cuales podemos encontrar el número de resultados que nos puede brindar un experimento, y es lo que hemos denominado como las técnicas de conteo, entre las cuales podríamos llegar a encontrar el principio de la suma, el principio de la multiplicación, la permutación y finalmente la combinación, lo cual significa entonces que en este video conoceremos directamente lo que será la probabilidad, teniendo en cuenta las bases fundamentales que hemos adquirido a lo largo de los videos anteriormente mencionados. Sin más, estudiantes, lo primero que debemos recordar al momento de trabajar con una probabilidad es lo que definíamos en nuestro primer video con respecto a esta temática, en la cual dábamos aviso de que una probabilidad siempre lo entenderemos por medio de lo que será una medida numérica. Debemos comprender que al momento que hagamos uso de una probabilidad, el resultado que nosotros podemos llegar a obtener solamente lo podemos medir por medio de un número. Nuestra cuestión en la cual trabajaremos por medio de las probabilidades será encontrar el determinado número con el cual podemos llegar a trabajar. Bajo este sentido, podemos llegar a definir directamente que la probabilidad de que ocurra un evento, el cual podemos llamar como A mayúscula, se puede considerar por medio de esta expresión que veremos de aquí en adelante como la regla fundamental en la cual podemos encontrar una probabilidad. Lo primero que podemos denotar es que las probabilidades siempre las consideraremos por medio de la letra P mayúscula y entre paréntesis el evento en el cual nosotros estemos trabajando. Debemos recordar que el evento, a partir de ser un subconjunto del espacio muestral, lo podemos llegar a representar por medio de la letra oficial con la cual esté determinada la característica de este evento. Por ejemplo, en este caso podemos observar el evento A que se encuentra dentro del paréntesis. Sin embargo, lo que resultará y pasará que nosotros tendremos como más interés será estos dos valores que nos mencionan la formulación, el número de resultados posibles y el número de resultados totales, para que de esa manera llevemos a cabo la división entre estos dos valores y de tal manera encontremos la probabilidad de que ocurra dicho evento A. Lo importante está en que en este orden de ideas nosotros nos vamos a concentrar en buscar el número de resultados posibles que se pueden llegar a generar a través del evento y el número de resultados totales que irá ligado al número de resultados contenidos dentro del espacio muestral. Para que de esa manera veamos una pequeña aplicación de cómo podemos utilizar esta regla para poder encontrar una probabilidad, podemos utilizar un ejemplo clásico que ya hemos trabajado con anterioridad y es el lanzamiento de una moneda sencilla. Recordemos que en este experimento habíamos definido que el espacio muestral solamente tendría dos valores, el valor de cara y el resultado de sello que podemos ver dentro de este espacio muestral llamado S mayúscula. Por lo tanto, la idea está en que nosotros, por medio de este experimento, podemos llevar a cabo el cálculo de ciertas probabilidades a través de lo que nosotros necesitaríamos para este caso. Un ejemplo, nosotros podemos encontrar la probabilidad de que caiga cara dependiendo de la moneda que nosotros estemos lanzando o incluso dependiendo también de la altura en la cual estemos llevando a cabo el lanzamiento. Sin embargo, como ya hemos definido con anterioridad que nuestro experimento solamente puede generar dos resultados, entonces por lo tanto lo que estaríamos analizando es lo siguiente. Si queremos encontrar la probabilidad de que caiga cara, podemos darnos cuenta que el número de resultados posibles en todo el experimento sería el número 1, porque solamente hay un resultado en el cual puede caer el valor de cara, mientras que el número de resultados totales podríamos decir que es el número 2, porque podemos darnos cuenta que en nuestro experimento hay dos resultados, el resultado de cara y el resultado de sello. Entonces, bajo esa lógica, podemos decir que la probabilidad de que caiga cara sería de 1 dividido entre 2. De esta manera podemos hacer uso de nuestra formulación anteriormente mencionada para que encontremos la probabilidad del resultado de que caiga cara. Sin embargo, algo con lo cual estaremos trabajando de aquí en adelante para considerar las probabilidades que podemos llegar a obtener es llevar a cabo todas las divisiones que se nos esté presentando. Por ejemplo,
podríamos decir en este orden de ideas que 1 dividido entre 2 nos va a dar como resultado el valor de 0.5. Y de igual manera podemos hacer una pequeña conversión de este 0.5 a un valor porcentual, tal cual lo hacíamos en el primer corte con los valores de las frecuencias relativas. Podemos recordar que para convertir un valor decimal a su forma porcentual, lo que hacemos es multiplicarlo por el número 100. En ese orden de ideas, si multiplicamos 0,5 por 100, el resultado nos dará 50%. De esa manera, podremos responder a la inquietud de cuál es la probabilidad de que caiga cara, lo cual significará que tendremos un 50% de probabilidad. Basándonos en ese mismo orden de ideas, podríamos encontrar la probabilidad de que caiga el siguiente resultado, que sería sello, en el cual, como nos estaremos dando cuenta aquí en pantalla, podemos concebir directamente de que la probabilidad de que caiga sello es exactamente la misma probabilidad de que caiga cara, porque tendremos un solo resultado posible en el cual cae sello sobre los dos resultados totales que tiene nuestro experimento. Y si llevamos a cabo todo el cálculo tal cual como lo hemos explicado con anterioridad, podemos decir entonces que la probabilidad de que caiga sello sería también de 50%. Muy bien, estudiantes, basándonos en la idea de qué es lo que podemos hacer nosotros al momento de encontrar la probabilidad de cualquier experimento, vamos entonces a tener que hacer uso directo de una de las herramientas que ya hemos aprendido con anterioridad, y es lo que llamábamos como las técnicas de conteo, lo cual significará que ahora vamos a hacer una pequeña combinación entre el tema de técnicas de conteo con lo que hemos aprendido de las probabilidades, para que de esa manera nosotros, por medio de un contexto que puede ser real o puede ser teórico, podamos llevar a detectar todas las probabilidades que se nos esté preguntando. Un primer caso que podríamos ver es este que observaremos a continuación. Si se desean formar números diferentes de 3 cifras con los números 1, 2, 3 y 4, si se selecciona un número al azar, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el primer dígito sea el número 1? Recordemos que el contexto que tenemos acá de manera inicial es muy similar a uno de los contextos con los cuales trabajamos anteriormente el tema de las técnicas de conteo. Principalmente podemos darnos cuenta de que este ejemplo fue muy interesante en el caso de lo que llamábamos la permutación. Recordemos que la técnica de conteo, conocida como permutación, nos permite organizar una cantidad de elementos en diferentes formas, considerando que los elementos no los vamos a poder repetir y principalmente la organización de esos elementos es importante. Recordemos que en este orden de ideas lo que podríamos decir es que los números diferentes de 3 cifras que podemos formar con los números 1, 2, 3 y 4, un ejemplo hipotético, podríamos formar el número 123, pero recordemos que 123 no es lo mismo que colocar 132, porque a pesar de que estamos utilizando los mismos números para formar ese número de 3 cifras, el número 123 y el número 132 son dos números totalmente diferentes. Por lo tanto, volvemos a recalcar de que en una permutación el orden de nuestros elementos es de vital importancia. Recordando esto, estudiantes, vamos entonces a generar el cálculo de la probabilidad con respecto a la pregunta que se nos está haciendo. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, debemos recordar que para el cálculo de una probabilidad necesitamos dos valores, el número de resultados posibles y el número de resultados totales. Lo primero que podríamos encontrar directamente en este caso es el número de resultados totales, considerando el número de elementos que nos están brindando y el número de formas con las cuales los vamos a organizar. En ese orden de ideas podríamos decir que el número de elementos n minúscula va a representar a los 4 números que se nos están asignando de manera inicial. Luego, sabemos que esos 4 números los vamos a organizar de 3 formas distintas. Por lo tanto, en este caso, la idea está en que nosotros vamos a concebir directamente estos dos valores para que de esa manera utilicemos una de las técnicas de conteo, la cual, como mencionamos con anterioridad, vendría siendo la permutación. Recordemos que al momento de hablar de una permutación podemos hacer uso de nuestra fórmula general con la cual trabajamos en uno de los videos anteriores. Sin embargo, también podremos recordar que gracias a nuestra herramienta de Microsoft Excel podemos llevar a cabo el uso de la permutación a través de la función permutaciones, y a partir de los dos valores, tanto el número 4 como el número 3, nos vamos a dar cuenta que el resultado de esta permutación nos va a dar como valor el número 24, el cual, como recordaremos en el ejemplo que anteriormente
anteriormente explicábamos fue el mismo resultado que pudimos obtener. Sin embargo, debemos tener presente que hasta el momento este número 24 va a representar solo el número de resultados totales. Y aún así, sabiendo esto, recordemos que el otro valor que también vamos a necesitar para responder nuestra pregunta es lo que podemos llamar como el número de resultados posibles. Tengamos en cuenta que para el número de resultados posibles dependemos demasiado de la pregunta que se nos esté asignando, porque recordemos que el número de resultados totales lo pudimos encontrar gracias a la información inicial. Sin embargo, en el caso del número de resultados posibles, en este caso observaremos que la probabilidad a la cual está haciendo referencia la pregunta es que el primer dígito sea el número 1. En ese orden de ideas podemos darnos una pequeña idea y es la siguiente. Nosotros tendremos que armar números con respecto a tres cifras en las cuales tenemos los valores de 1, 2, 3 y 4. Ya obligatoriamente la pregunta nos está diciendo que el número 1 debe formar parte de esos números de tres cifras, lo cual significaría entonces que de los 4 números ya tendríamos que descartar uno que va a ser obligatorio, lo cual significa que ahora el número de elementos estaría disminuyendo. Ya no contaríamos con 4 elementos, deberíamos contar ahora con 3 elementos. Entonces, por lo tanto, para el número de resultados posibles, el valor de n minúscula tendría que ser igual al número 3. Ahora, ¿qué va a suceder con el valor de n minúscula que como tal representa el número de formas para organizar los elementos? Recordemos que como nuestra idea es formar números de 3 cifras, ya sabemos que obligatoriamente otra vez el número 1 debe formar parte de esos números de 3 cifras, lo cual significa que ahora solamente tendremos disponible 2 espacios para que de esa manera coloquemos los otros 2 números. Entonces, por lo tanto, el valor de n minúscula también estaría disminuyendo. Significaría entonces que ahora el número de resultados posibles nuevamente lo encontraremos por medio de una permutación, recordando que en este caso es muy importante el orden con el cual vamos a trabajar. Recordemos otra vez, no es lo mismo que yo coloque el número 123 a colocar el número 132. Son 2 números que a pesar de utilizar los mismos números para sus cifras, a pesar de ello son números totalmente diferentes. Sabiendo esto, entonces podemos darnos cuenta que la permutación, si hacemos uso de nuestra herramienta de Microsoft Excel o si de pronto hacemos uso de la fórmula, nos va a dar como resultado el número 6, lo cual va a significar que para este caso, si queremos encontrar la probabilidad de que el primer dígito sea el número 1, llevaremos a cabo la división entre los dos valores, el número de resultados posibles, que fue 6, y el número de resultados totales, que es 24. Y a partir de ello nos daremos cuenta que el resultado final nos daría 0,25 y al convertirlo en su forma porcentual nos dará como resultado 25%. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que la probabilidad de que el primer dígito sea el número 1 será del 25%. Tengamos en cuenta que al momento de trabajar con las probabilidades es muy importante saber que nosotros tendremos un límite máximo para que de esa manera sepamos si nuestra probabilidad está expresada de manera correcta. Tal cual incluso lo habíamos trabajado con las frecuencias relativas anteriormente, podemos decir que el límite al cual podemos llegar es el 100%, y de esa manera también podremos ver que el pequeño valor con el cual también podemos trabajar una probabilidad sería de el 0%. Es técnicamente improbable que en este caso nuestras probabilidades de negativas o que las probabilidades sobrepasen al 100%, porque recordemos que el número de resultados totales siempre será el valor más grande con el cual nosotros vamos a trabajar, dado que el mismo representa el número de resultados que hemos obtenido dentro del espacio muestral. ¿De acuerdo, estudiantes? Sabiendo esto, entonces podemos practicar un poco más a fondo por medio de otros ejemplos. Si seguimos tomando el mismo contexto con el cual estuvimos desarrollando este ejercicio, podemos responder una segunda pregunta similar a esta que vemos en pantalla. ¿Cuál es la probabilidad de que el primer dígito sea el número 1 y que el segundo dígito sea el número 2? Como tal, recordaremos que a partir de esta parte del proceso, recordemos que el número de resultados totales sigue siendo el mismo de siempre.
siempre, porque recordemos que el contexto inicial no ha modificado en lo absoluto. Seguimos teniendo 4 elementos, los cuales vamos a organizar de 3 formas. Ahora, cuando encontremos el número de resultados posibles, ¿qué es lo que va a suceder? Como nos estamos dando cuenta, la pregunta hace referencia a que el número de 3 cifras tendrá como primer dígito el número 1 y como segundo dígito el número 2, lo cual estaría significando entonces que en ese orden de ideas solamente estaríamos considerando que de los 4 números iniciales podemos llegar a utilizar nada más 2 de ellos. Y además de eso, también podemos darnos cuenta que de esos 2 números solamente vamos a necesitar uno de ellos, porque recordemos, nuestro número de 3 cifras ya tiene como primer dígito el número 1 y como segundo dígito el número 2, lo cual significa que el tercer espacio está disponible para 2 números. En pocas palabras, podemos decir que para este caso, el número de resultados posibles solamente contará con 2 valores disponibles y solamente un espacio que debemos rellenar. Por lo tanto, en ese orden de ideas, la permutación que estaríamos ejecutando es esta que vemos en pantalla. 2 permutado 1, donde haciendo uso adecuado de las técnicas de conteo, nos daremos cuenta que el resultado final sería el número 2. Respuesta final, podremos decir que la probabilidad de que el primer dígito sea el número 1 y el segundo dígito sea el número 2 se llevará a cabo por medio de la división entre el 2 y el 24, donde el resultado final posiblemente al generarse con muchos decimales vamos a considerar solamente un par de ellos. En este caso estamos considerando los 4 primeros decimales que hemos conseguido por medio de esa división, y al momento de llevar a cabo el cambio a un valor porcentual nos daremos cuenta que el resultado se puede expresar como 8,33%, una probabilidad que, como nos damos cuenta, está dentro de los límites posibles entre el 0% y el 100%. Lo más seguro es que nos estamos dando cuenta de que esta probabilidad es muy pequeña, lo cual significa entonces que en este caso es muy poco probable que nuestro primer dígito sea el número 1 y nuestro segundo el dígito sea el número 2. Perfecto, estudiantes, comprendiendo más a fondo esta situación de qué es lo que hemos trabajado con este primer ejemplo en particular, continuaremos entonces con otros ejemplos que nuevamente nos permitan seguir utilizando lo que hemos conocido por medio de lo que es la probabilidad a través de una técnica de conteo. Entonces, por lo tanto, observemos un segundo ejemplo que nos dice ahora lo siguiente. Para ganar la lotería se deben elegir 5 números del 1 al 9 en un orden específico sin repetir ninguno de los números. Observemos cómo el contexto inicial ya nos está diciendo que nosotros no podremos repetir los números que van del número 1 al número 9. Y además de eso también nos está diciendo que el orden en el cual escojamos los números también es de vital importancia. Hipotéticamente podríamos decir que al escoger los números 1, 2, 3, 4, 5 no es lo mismo que escoger 5, 4, 3, 2, 1, porque el orden va a ser muy importante al momento de generar esta técnica de conteo. Entonces, por lo tanto, la pregunta principal que nos dicen en este caso es, ¿cuál es la probabilidad de ganar la lotería eligiendo el número 9? Recordemos entonces cuál es el proceso que vamos a seguir para que de esa manera contestemos la pregunta por medio de las probabilidades y al mismo tiempo por medio de las técnicas de conteo. Recordemos. Lo primero que podemos conseguir es lo que hemos llamado como el número de resultados totales que podemos obtener a través del experimento, lo cual significa entonces que en este caso sabemos que tenemos del número 1 al número 9, entonces por lo tanto tenemos 9 elementos que podemos elegir, y la idea está en que de esos 9 elementos debemos tomar 5 de ellos. Por lo tanto, entonces lo que llevaremos a cabo acá es que n será igual a 9 y r será igual al número 5. Ahora, recordemos que como en este caso hemos especificado que el orden es importante, eso significará entonces que debemos resolverlo nuevamente por medio de una permutación, donde recordemos entonces que haciendo uso de nuestra herramienta de Microsoft Excel o haciendo uso de la formulación, nos vamos a dar cuenta que la permutación de este valor nos dará como resultado el número 15.120. Lo cual significa entonces que el número de resultados posibles al elegir del número 1 al número 9 y seleccionar 5 de esos números, entonces serán 15.120 opciones. Ahora, para responder a la pregunta debemos encontrar entonces nuevamente el número de resultados posibles. Fijémonos que en este caso la pregunta hace relación a que nosotros trataremos de ganar la lotería eligiendo obligatoriamente el número 9.
Recordemos entonces que si anteriormente teníamos 9 opciones que iban del 1 al 9, en este caso el número de opciones disminuye, porque ahora el número 9 obligatoriamente debe estar en nuestra selección, lo cual significa entonces que solamente podremos elegir desde el número 1 hasta el número 8. De igual forma, para el número de formas posibles podríamos decir que ya no podemos seleccionar 5 números, porque el número 9 obligatoriamente debe estar entre esos números, lo cual significa entonces que solo nos quedan 4 opciones disponibles. En pocas palabras, podríamos decir que en este caso n sería igual a 8 y r sería igual al número 4. Nuevamente contamos con el hecho de que para nosotros el orden es importante, así que por lo tanto seguiremos utilizando una permutación, donde en este caso la permutación de estos dos valores nos dará como resultado el número 1680. Por lo tanto, la última parte del proceso nos va a decir entonces que la división que llevaremos a cabo será esta que vemos en pantalla, 1680 dividido en 15120, donde por ende el resultado final nos daría aproximadamente el valor de 0,1111 o en su forma porcentual 11,11%. Por lo tanto, esa sería la probabilidad de que nosotros ganemos la lotería eligiendo obligatoriamente al número 9 y considerando las condiciones iniciales. Recordando otra vez que para que nosotros encontremos el número de resultados posibles, debemos disminuir el número de resultados totales, porque recordemos que la probabilidad se basa directamente en obtener los valores dado una condición inicial. En ese mismo orden de ideas, si seguimos trabajando con este ejemplo en particular, observaremos otro ejemplo muy similar al que trabajamos con anterioridad. En este caso, obligatoriamente vamos a elegir no solamente el número 9, sino también el número 1. En ese orden de ideas, recordemos, el número de resultados totales no se ve alterado en lo absoluto porque seguimos con las mismas condiciones iniciales, pero el valor que sí va a ser afectado es el número de resultados posibles, porque recordemos que ahora, si teníamos 9 números para elegir, entonces 2 de ellos van a desaparecer, porque recordemos que esos dos números, el número 9 y el número 1, van a ser obligatorios que los seleccionemos. Por lo tanto, en este caso ya contaríamos ahora con 7 elementos. De igual forma, recordemos que de los 5 números que teníamos que elegir para ganar la lotería, entonces 2 de ellos ya no estarían porque obligatoriamente los estamos escogiendo, lo cual significa que ahora solo nos quedan 3 opciones disponibles. Palabras más, palabras menos, lo que haremos nosotros ahora es realizar una permutación entre estos dos valores, el número 7 y el número 3. Recordemos que la permutación sigue siendo nuestra técnica de conteo para este caso, porque seguimos considerando de que el orden es importante. Y si llevamos a cabo la permutación, el resultado nos dará como valor el número 210. Por lo tanto, para determinar esta probabilidad que se nos está preguntando, llevaremos a cabo la división entre el 210 y el 15.120, obteniendo una probabilidad de aproximadamente 0,0139, o dicho en su forma porcentual, 1,39%. Una probabilidad que es incluso un poco más pequeña de lo que habíamos obtenido en el ejemplo anterior, y esto se debe a que en este caso nos están diciendo que es poco probable ganar la lotería escogiendo obligatoriamente estos dos números, el número 9 y el número 1. Para finalizar entonces este caso específico con el cual estamos trabajando este video, vamos a responder esta última pregunta en la cual ya nos están haciendo una concepción un poco más específica, y es ¿cuál es la probabilidad de ganar la lotería? Recordemos que en este caso seguimos bajo la lógica de que el número de resultados totales no se ve alterado en lo absoluto, porque este número de resultados totales sigue trabajando con la información inicial. Sin embargo, la pregunta radica en el número de resultados posibles, dado que en este caso nos están preguntando la probabilidad de ganar la lotería. Recordemos que en este caso, para ganar la lotería, nos están diciendo que debemos escoger 5 números de los 9 que teníamos inicialmente. También nos dicen, obviamente, que para ganar la lotería, los 5 números no se pueden repetir y deben estar organizados en una cuestión específica. Así que, por lo tanto, ¿cuál es el cuestionamiento que podemos formarnos acá? ¿Cuál sería el valor de n minúscula y el valor de r minúscula? Para entonces que lo analiza, teniendo en cuenta este análisis que hemos ejecutado con anterioridad, podemos decir que tanto el valor de n como el valor de r va a ser igual al número 1.
La pregunta es, ¿por qué podemos llegar a esa conclusión? Recordemos que si nosotros queremos ganar la lotería, solamente tendríamos una sola opción, de que los 5 números estén organizados en la manera específica en la cual salgan seleccionadas de pronto las balotas. Así que por lo tanto, en este caso solamente hay una forma en la cual podemos ganar la lotería. Un ejemplo hipotético, yo puedo seleccionar los números que van del 1 hasta el 5 y si los organizo, por ejemplo, de esa misma manera, 1, 2, 3, 4 y 5, con esa cuestión yo puedo ganar la lotería. Pero si, por ejemplo, yo los organizo 1, 2, 3, 5 y 4, ahí ya no estaría ganando la lotería porque a pesar de que seleccioné los 5 números, no los organicé de la manera correcta. Entonces, por lo tanto, en ese orden de ideas, solamente tenemos una forma en la cual ganar la lotería. Por lo tanto, la permutación solamente se haría de esa manera, donde lógicamente el resultado tendría que darnos como valor el número 1. Respuesta entonces, nosotros haríamos la división entre 1 y 15.120, donde al momento de llevar a cabo esta división nos daremos cuenta que el resultado puede que nos dé por medio de lo que es una notación científica, que en este caso sería 6,6 por 10 elevado a la menos 0,5, o si lo hacemos en su conversión porcentual, multiplicando por 100 este resultado, nos daremos cuenta que el resultado final sería 0,0066%. Es decir, una probabilidad que es muchísimo más pequeña del 1% y por lo tanto nuevamente nos está diciendo que la probabilidad de ganar la lotería con las condiciones iniciales es técnicamente imposible. Debemos considerar que a pesar de que la probabilidad nos está dando un valor y que nos dice que hay una pequeñísima probabilidad de ganar la lotería, tenemos que analizarlo en el contexto real. Y si en este caso la probabilidad es muy por debajo de ese 1%, es técnicamente imposible de que eso que estamos intentando calcular nos genere un resultado positivo. Muy bien, estudiantes, ya siendo todo por este video, continuaremos entonces con esta práctica de las probabilidades por medio de las técnicas de conteo en un próximo video. Estudiantes, les deseo el mejor de los éxitos.